Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sergio Pablo Núñez Molina y el libro que yo he escogido se llama Trading in the Financial Markets, Global Markets, Compliance and Regulations. El autor es R.T. Williams y digamos, para mi mejor entendimiento, yo lo que he hecho es dividir este libro, sin importar los capítulos, en cuatro grandes partes. La primera de estas partes se llama mercados globales. Ah, bueno, lo que él hace es decirnos que en el mundo existen tres mercados globales grandes, los cuales son el asiático, el europeo y el norteamericano, y tres importantes mercados emergentes que están situados en África, Oceanía y Sudamérica. Cada uno de estos mercados, lógicamente, tiene puntos de concentración o ciertas ciudades que son más importantes que otras. Por ejemplo, Nueva York, Londres, Tokio, París. Y acá en Lima, digamos, el ejemplo sería, bueno, la misma ciudad de Lima donde está concentrada la bolsa de valores. Ahora, también nos habla de las entidades de los mercados globales. Nos menciona y nos da características de entidades de venta, entidades de compra, entidades reguladoras del comercio y algunas entidades que trabajan este, dentro de este proceso de compra-venta, pero que no compran y venden necesariamente, no venden o exportan necesariamente algún tipo de producto, sino que son más aquellas que brindan servicios a grandes empresas exportadoras o grandes empresas compradoras. Nos habla de los problemas también de los mercados globales. Él hace mucha énfasis aquí en que eh, él no define como problemas por ejemplo, el más grande que él considera la centralización. Nosotros hablamos mucho en el Perú de que todo está centralizado, tanto política como económicamente. Sin embargo, a él la centralización le ve muchos puntos buenos, como por ejemplo que es más fácil el control y la regulación debido a que todo se encuentra concentrado, así como que es más fácil para la gente que viene de afuera, viene a hacer negocios, encontrar en un solo lugar a todos los potenciales vendedores. Sin embargo, también menciona la descentralización como otro escenario posible, no malo ni bueno, pero dice que también tiene sus ventajas en el sentido de que cuando hay, cuando el mercado está descentralizado, las empresas que trabajan en el mercado se fusionan más con la zona en la cual ejecutan sus actividades económicas, así como que conocen mejor digamos, a la población, el tema social, el tema de leyes legal. Ahora, con respecto a las regulaciones, nos habla de las distintas regulaciones en los mercados. Aquí es importante resaltar que en el comercio internacional, y hablando de finanzas, existen leyes diferentes, tanto en el país de origen del cual uno va a vender su producto, como hacia el país de destino al cual vende uno el producto. En el medio también hay entidades que monitorean eso y verifican. Por ejemplo, para exportar aquí de Perú uno necesita saber leyes de aduanas, cuáles son los impuestos y cuánto debe pagar una SUNAT. Por ejemplo, si yo quiero exportar a la Unión Europea, tengo que saber los estándares que pide la Unión Europea, los impuestos que pide la Unión Europea, etcétera. Así como en medio de ambos países, tanto o empresas, tanto como que el exportador como el importador, existen organismos internacionales que controlan y regulan y dan leyes que han sido aceptadas por los países que están metidos en el tema del comercio internacional, como la OMC o el FMI. Y ya, con eso termino la primera parte. En cuanto a la segunda parte, yo
le he intentado agrupar varios capítulos y le he puesto el nombre de riesgo. El autor hace aquí énfasis en que no existe para él, digamos, un concepto absoluto de riesgo. Simplemente lo que él hace es, o sea, un riesgo en una situación, para él en otra se puede convertir, digamos, en una ventaja o algo así. Ya bueno, él lo que hace principalmente es clasificar los riesgos, ¿no? Y los clasifica en estos grupos. Primero tienes el riesgo de negocios, que digamos son riesgos a nivel de negocios y comercial, por ejemplo, un flujo inadecuado de caja, este, actividades adversas de la competencia, condiciones económicas negativas, descontento del cliente, etc. Otro de los tipos de riesgo es el riesgo medioambiental, social y gubernamental, ¿no? Que esto ya tiene que ver más con las comunidades, por ejemplo, si se necesita algún estudio de impacto ambiental, si hay alguna presión social por parte de la población o algún impedimento legal para ejecutar las actividades financieras. El otro tipo de riesgo sería el riesgo financiero. En el riesgo financiero, él pone como ejemplos el que no existe, por ejemplo, capital inadecuado, excesiva pérdida de clientes y falla de alguna de las partes en el contrato financiero. Otro tipo de riesgos es el riesgo de mercado, que puede ser dado por situaciones adversas en ciertos sectores del mercado. Otro es el riesgo operacional, que digamos es más interno de la empresa, ¿no? Por ejemplo, las entidades de soporte no están dando, o los departamentos de soporte no están dando la información necesaria o no están trabajando lo suficiente como para evitar ocasionar este tipo de riesgos. También menciona los riesgos crediticios, cuando, por ejemplo, una empresa no es capaz de pagar los préstamos que se ha hecho o es incapaz o es inelegible para obtener crédito. Otro riesgo es el riesgo de liquidez, cuando una empresa no puede acceder a liquidez para realizar sus operaciones financieras, ¿no? Y bueno, ahora también menciona otros tipos de riesgos, digamos, pero ya más secundarios, que son regulatorios del sistema, y da otras definiciones del riesgo, ¿no? Pero al final él concluye, como dije al comienzo, de que no hay ninguna definición absoluta de riesgo y que muchos autores discuten acerca de eso. Bueno, otro punto son las causas de los riesgos, que se puede dar, por ejemplo, por precios, eh, tanto de los productos, alguna suba de precios o algo, algún robo, malversación de fondos dentro de la empresa, también la avaricia, el ego. Él también menciona bastante que hay un término en inglés que digamos se llama hubris, en el cual cuando un gerente o algún departamento de la empresa toma una decisión errónea, o sea, se cierra en eso y continúa, le cuesta admitir que ha tomado una decisión errónea y basta al final con la decisión errónea llevando a la quiebra de la empresa. No es capaz de corregir en el momento correcto. También menciona bastante la ignorancia. Sin un entendimiento correcto del manejo de las finanzas de una empresa, esta puede irse a la quiebra. Y falta de controles también, falta de controles, de regulaciones dentro de la empresa. Y ya, ahora luego, para terminar esta parte, habla de mitigación, la mitigación de estos riesgos, ¿no? Y nos habla de varias maneras de mitigar rápidamente, realizar contratos correctos con otras empresas, con otros clientes, diversificar en las inversiones. Eso quiere decir no poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no?
sino que invertir en diferentes sectores de la economía para que si uno de repentinamente cae, tener los otros como respaldo. También los seguros que son un respaldo financiero a ciertos activos o actividades que las cuales realizamos y por las cuales se paga un monto que por lo general es mensual, y límites para la empresa, límites de endeudamiento, límites de préstamos, límites de fecha, de calce, de descalce. Y bueno, esa sería toda la segunda parte. Voy con la tercera, que son cumplimientos. Aquí en la tercera parte, en Cumplimientos, el autor es bastante breve, pero sin embargo nos explica ciertos tipos de cumplimientos que deben tener las empresas financieras en los mercados financieros, ¿no? Nos habla, por ejemplo, cumplimiento de leyes, conocer las legislaciones, como ya expliqué antes, nacionales, internacionales, ¿no? Este, Cumplimientos con los clientes, porque un cliente satisfecho, por lo general, nos hace atractivos a más clientes. Este, Después, cumplimientos contractuales con otras empresas, con otras entidades, siempre debemos cumplir. Operacionales dentro de nuestra misma empresa, o sea, que todos los departamentos estén funcionando y haciendo sus labores adecuadamente. Y nos habla de un soporte y una organización. Eh, con soporte y organización, lo que nos hace es derivar nosotros de sus libros. Sin embargo, con soporte se refiere a un control histórico de todos los libros, de todos los eventos en la empresa para tomar decisiones más adecuadas en el futuro. Y con organización se refiere a que la empresa tenga una adecuada estructura en la cual, un organigrama en todo caso, bien, en la cual se expresen bien las relaciones laborales que se dan entre las personas que trabajan en la empresa. Y bueno, la última parte, este, que nos habla sobre regulaciones. Aquí básicamente el autor lo que hace es ponernos ejemplos de crisis que ocurrieron antes y de cómo se solucionaron. Por ejemplo, él nos pone para transnacional el grupo de los 30, que fue un grupo formado luego del Lunes Negro, una crisis que se dio hace casi, claro, hace 30 años, en 1988. Y digamos que es una organización privada cuyo propósito inicial era considerar maneras de reducir el riesgo en las operaciones de mercado. Ese se considera como el primer esfuerzo transnacional de direccionar los problemas específicos relacionados al, al comercio internacional. Ahora nos pone otro ejemplo como lo que son la Dodd-Frank Legislation, que es una ley que se dio en el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos, en el cual aseguraba la estabilidad financiera de Wall Street en Nueva York. Se llama así justamente por el nombre de un senador y de un congresista. Uno era Dodd, el otro era Frank. Eh, Principalmente es importante Dodd-Frank porque es moderna y combate la última crisis económica grande que tuvimos. Este, y digamos, tiene regulaciones prudenciales para proteger eso y que no vuelva a pasar. También pone como ejemplo la Unión Europea, que ha tomado parte de las leyes de Dodd-Frank y las ha adecuado a la modernidad de las operaciones financieras, de los instrumentos financieros, porque van mejorando con el tiempo y se van creando nuevas tecnologías. Bueno, luego lo que hace el autor es recomendarnos otros de sus libros, que tiene como cuatro más, me parece, que son parte de una colección. Todos son introducciones a algún tipo de temas. Y, y bueno, eso es todo por parte del autor. Lo que yo entiendo y creo, y lo que el mismo autor dice y la esencia del libro, es que básicamente este no es un libro donde el autor expresa su opinión propia,
él lo que es más teórico, más de dar conceptos, y él mismo lo describe como un libro en el cual él ha observado, se ha sentado a observar, digamos, los individuos y las entidades en el mercado y qué es lo que hacían, ¿no? O sea, básicamente es un libro de observación, no es un libro en el que él dé sus apreciaciones y lo demás. Y bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias.